Un cordial saludo a aquellos que nos ven en Evol TV en 12 países del mundo y a los seguidores del pensamiento al aire. Es placentero en esta oportunidad tener un invitado que vale la pena por la cantidad de información que tiene, el conocimiento que tiene, y estamos hablando del abogado Juan Luis Marturet, director jurídico de la IFI latinoamericana. Bienvenido al pensamiento, Juan Luis. Muchas gracias, Antonio. Es un placer estar contigo, con tu audiencia, bueno, y con este programa tan interesante que has mantenido por tantos años, que yo soy uno de los más fieles seguidores. Así que a las órdenes aquí. Muy bien, muchas gracias. Juan Luis, hablando de varios temas, usted es hombre nacido en Estados Unidos, pero vivió más de 30 años en Venezuela. ¿Es así, cierto? Sí, sí, bueno, yo soy nacido en Estados Unidos y un tiempo después de mi nacimiento, mis padres se mudan a Venezuela, crecí en Venezuela y después me trasladé acá a los Estados Unidos hace casi 30 años ya, con una oferta de trabajo, bueno, que hemos venido dándole evolución y me ha permitido un desarrollo profesional. Hombre, yo he tenido la oportunidad de conocerlo desde hace unos 11 años, tiempo ya. Sí, señor. Esa vitalidad y esa actitud positiva para construir desde las diferencias y desde los problemas. Y lo digo porque él, al representar a la IPI, la Federación Internacional de Productores Musicales del Mundo en Latinoamérica, pues tiene que trajinar constantemente con unas problemáticas grandes, sobre todo en el tema de los derechos de propiedad intelectual y lo que corresponde precisamente a los productores. Pero, Juan Luis, yo no pierdo la oportunidad de que hablemos brevemente de Venezuela, su país también, donde muchos de su familia vivieron, viven y otros han ido saliendo, ¿no? ¿Cómo va la situación de Venezuela hoy, un hombre desde Estados Unidos? Bueno, la situación del país sigue siendo muy seria, sobre todo desde el punto de vista de su economía. Es una economía muy golpeada, que además de la inflación, pues los ciudadanos se han visto afectados por una escasez de alimentos y de otros bienes de consumo, y que pues algunas personas que tienen la disponibilidad de divisas extranjeras lo pueden adquirir, pero la mayor parte de la población pues sufre por la situación económica del país. De forma que la situación sigue siendo muy grave. Yo creo que hoy día se habla menos en los medios de comunicación de la situación de Venezuela, porque hay un gran énfasis en este momento en la situación migratoria, por ejemplo, la situación del éxodo de millones de venezolanos fuera de las fronteras nacionales, pero indudablemente que el tema económico sigue siendo muy grave y es el que principalmente afecta a toda la población venezolana. Hombre, al percibir, ¿no?, desde nuestra tierra Colombia y usted allá desde Estados Unidos, el, el, el tejido empresarial venezolano se acabó. Sí, bueno, no estoy en contacto con empresarios venezolanos por mi trabajo, ni tampoco a nivel personal, pero entiendo que hay millones de empresas que han desaparecido, ¿no? O ya no funcionan como ocurrió hace unos cuantos años en Venezuela. Economía completamente diferente, en todo caso una economía más reducida, que está fuertemente basada en la intervención y la inversión del Estado venezolano o del gobierno, ¿no? Hombre, lo digo porque como somos países limítrofes con Venezuela, Colombia, tenemos hoy una problemática en Colombia de gobierno, no de los ciudadanos. Óigame bien la diferencia de lo Sí. que piensa el gobierno frente a lo que piensa el pueblo colombiano. Y entonces eso está llevando a una polarización de la población que me hace recordar los inicios del chavismo en Venezuela y que me hace tener temor
por lo que pueda ocurrir en nuestro país, que obviamente nosotros y desde Antioquia, por todos los medios, evitaremos la pérdida de la democracia en Colombia. Pero sí lo expresé, y lo expreso porque es preocupante que los países, en vez de crecer en democracia, cojan ideas que ya estaban retiradas de la mente humana desde el año 90 con la caída, desde el 89 con la caída del muro de Berlín, cuando las economías comunistas fracasaron. Pero no faltan aquellos populistas que enloquecen a la gente y generan grandes problemas. Por eso yo también veo, ya cambiándote de tema para hablar en lo que propiamente hoy queremos hablar, es que mal que bien todas esas situaciones económicas y vaivenes políticos afectan en general a América del Sur y Centroamérica. Yo creo que lo puedes palpar a través de tus pillas y tus grandes disertaciones jurídicas que haces en varios países, que se percibe ese ambiente difícil en los territorios americanos. Sí, indudablemente hay una situación muy dinámica con cambios de gobierno recientes en varios países de la región y uno de los problemas más graves es los gobiernos populistas, indudablemente. Antonio, creo que lo conoces tú mejor que yo y es una realidad de nuestra región. Ya no es un tema ideológico propiamente tal, ni de derecha ni de izquierda, sino que el populismo, pues yo creo que conduce mucho a la población a votar por ideas o por visiones de futuro que seguramente no se corresponden con la realidad o las posibilidades de nuestros países. Y esa es una situación muy triste. De alguna manera contribuye a perpetuar la pobreza y las situaciones de desigualdad, ¿no? Oye, cambiamos de tema, hombre, Juan Luis, para no meterlo en dificultades y en honduras. Yo creo que es importante que hablemos de usted como un gran hombre dedicado a la propiedad intelectual y a los derechos de los productores. Hablemos hoy de la inteligencia artificial y la música. Creo que hoy en la mente de todos los ciudadanos del mundo se habla de inteligencia artificial. ¿Qué piensa usted del tema? En general, primero. Sí, bueno, la verdad que la inteligencia artificial es un tema central para la industria de la música hoy día, tanto en América Latina como en el mundo. Y lo que estamos viendo hoy día en esta materia es la culminación de una serie de desarrollos tecnológicos que comenzaron desde la invención misma de las computadoras y posteriormente con el desarrollo de los algoritmos y el desarrollo más reciente de las supercomputadoras y el manejo de lo que se llama el Big Data, ¿verdad? O sea, los grandes volúmenes de datos disponibles que han hecho posible que estas supercomputadoras puedan en fracciones de tiempo muy cortas resolver problemas complejos y con eso plantear una revolución a todos los niveles en la sociedad. La inteligencia artificial es una tecnología que afecta al mundo de manera horizontal. Es decir, que su desarrollo no solamente hace avanzar un compartimiento o sección específica de la ciencia o la tecnología o la industria, sino que al mismo tiempo y de la misma manera puede impulsar el avance de todos los sectores científicos, literarios, artísticos, de todas las áreas del conocimiento y del saber humano. Por eso es que el desarrollo de la inteligencia artificial, a diferencia de lo que ha ocurrido con tecnologías en el pasado, que básicamente hacían avanzar un sector o un corredor, digamos así, del conocimiento humano, la inteligencia artificial funciona para hacer avanzar y potenciar y multiplicar
el saber humano y el desarrollo y la resolución de problemas en todos los sectores de la sociedad. Y es por eso es que es tan difícil su análisis, su tratamiento por parte de los gobiernos, de los congresos, y por supuesto para nosotros en el sector de la música, no escapamos de ese impacto. La inteligencia artificial pues representa un reto existencial, nada más, nada menos. Por eso yo creo que la inteligencia artificial viene acompañada de grandes promesas para la humanidad, no hay duda, en la detección temprana de enfermedades graves, en la revolución de los sistemas educativos, donde se pueden crear programas de enseñanza totalmente personalizados para cada estudiante, adaptados a sus propias necesidades individuales, en todos los sectores de la sociedad y también en la industria musical. La inteligencia artificial ofrece muchas posibilidades. Hoy día los artistas se valen de herramientas de inteligencia artificial para mejorar los arreglos musicales, agregar coros, corregir letras. Vamos entonces a preguntarte algo. Increíble. Hay que preguntarte algo concreto. Digamos que estás diciendo la inteligencia artificial es un desarrollo y es un avance para la humanidad, pero como todos los avances, hay diferentes tipos de problemas que se presentan. ¿Cuál es el reto que plantea la inteligencia artificial al sector creativo de la música? Sí, importantísima la pregunta, Antonio. Y realmente nosotros aquí tendríamos que aclarar que la inteligencia artificial en general ha sido de gran ayuda para los artistas y va a continuar siéndolo, y para otros partícipes en la industria de la música, va a continuar siéndolo por los años que vienen. Ahora bien, el tema de la inteligencia artificial generativa en el sector de la música sí plantea un reto existencial importante, porque la inteligencia artificial generativa sí ha permitido la producción indiscriminada y masiva de cientos de miles de millones de nuevas canciones, que han sido producidas de manera casi totalmente automatizada, sin la intervención de artistas humanos, y que por lo tanto esos grandes volúmenes de canciones están siendo subidos diariamente a las plataformas de música. Nada más te pongo un ejemplo que ha sido citado mucho en los medios de comunicación recientemente: la plataforma de música Deezer, que es una de las más importantes del mundo, una empresa de origen francés, desarrolló su propia herramienta para hacer un barrido en su plataforma y descubrir la música hecha con inteligencia artificial que existía o que existe en su servicio. Y ellos han llegado a calcular por este medio que aproximadamente 20.000 canciones generadas con inteligencia artificial generativa se suben a su plataforma diariamente, lo cual representa casi el 20% de toda la oferta musical en esa plataforma. Ya son canciones de inteligencia artificial generativa. ¿Qué pasa con estas canciones? Que compiten de manera totalmente desleal con las canciones producidas por artistas humanos. A nosotros esto, de nuestro punto de vista, nos parece injusto, nos parece que es un uso antiético de la inteligencia artificial, y nos parece en definitiva que no se puede plantear el que en un futuro no deseado esta música sustituya completamente a la música producida con el talento de un artista humano. Esto para nuestra industria lo consideramos absolutamente inaceptable. Hombre, tengo una pregunta. ¿Qué entendemos para que nuestra gente comprenda bien por inteligencia artificial generativa? Inteligencia artificial generativa, a diferencia de la inteligencia artificial como herramienta, y vemos que la inteligencia artificial como herramienta va a auxiliar el trabajo humano, pero el centro es el ser humano como dotado de capacidad creativa, que puede utilizar unas herramientas de inteligencia artificial para enriquecer el proceso de creación de la música. No así la inteligencia artificial generativa, donde las canciones que ya han sido previamente producidas y grabadas por artistas humanos van a alimentar, van a ser ingestadas en los modelos de inteligencia artificial generativa, van a ser procesadas por medio de algoritmos y van a generar de manera automatizada una música nueva que no es el fruto de la labor de un artista humano, que por lo tanto, al producirse esta generación automatizada de estos contenidos, ¿verdad?, va a sustituir en la práctica la labor
artística y, en definitiva, cultural, creativa, humana de los artistas humanos. Entonces, por eso distinguimos muy bien en la industria entre lo que es el uso de la inteligencia artificial con múltiples herramientas útiles que están a la disposición de todos los artistas, de los productores, que se utilizan rutinariamente, y ya lo que es el abuso de la inteligencia artificial en su fase generativa, que está generando una situación, no solamente competencia desleal por un volumen de canciones subido a las plataformas diariamente, Antonio, sino que también muchas de estas canciones que no tienen como titular un artista humano, son artificialmente tocadas o reproducidas en las plataformas por medio de robots de programación o de herramientas de inteligencia artificial, lo cual va a producir un consumo falsificado de música en favor de estas canciones, ¿verdad?, que llamaríamos canciones sintéticas, a los efectos de la explicación, pero que al producirse esta manipulación en favor de estas canciones sintéticas se van a desviar regalías que deberían haber llegado a los artistas humanos. Estas regalías se estarían derivando hacia manos equivocadas, que en todo caso no le corresponde. Entonces hay un fenómeno por el volumen de las canciones así generadas, por una parte, y por la otra, por la manipulación del consumo en las plataformas, que es lo que se ha dado en llamar últimamente la nueva piratería musical, que es la manipulación del streaming, que es un fenómeno muy grave. Vamos a preguntarte por ejemplos concretos. Vamos a poner un músico grande del mundo, cualquiera, el que tú escojas. ¿Cómo puede la inteligencia artificial aprovecharse de ese titular de la interpretación o del titular de la obra para hacer algo que va a producir efectos negativos? Bueno, lo que ha pasado, Antonio, es que las empresas de tecnología que han desarrollado estos llamados LLMs o modelos de gran manejo del lenguaje, y también las plataformas especializadas en la generación de música específicamente, ya han reproducido, ya han copiado y han creado datasets y bases de datos para la alimentación de sus modelos con toda la música existente en el mundo. Y esto lo hicieron sin ningún tipo de autorización ni pago. Es decir, que todo ese proceso de entrenamiento que se llama de estos modelos de inteligencia artificial se ha producido basado en lo que nosotros pensamos que es una abierta ilegalidad, porque todos estos contenidos fueron copiados, confesados por los mismos ejecutivos de estas compañías. Todos estos contenidos han sido copiados para el entrenamiento. Entonces, hoy día se discute en las cortes en los Estados Unidos si ese tipo de utilización del entrenamiento pudiera estar amparado en excepciones legales llamadas de fair use. Lo que no se discute es que el copiado de estos contenidos ocurrió sin autorización y sin remuneración. Y esto indudablemente constituye una infracción grave de las leyes de derechos de autor que existen en todos los países de América Latina. Y ahí es donde nosotros pensamos que el primer llamado a los gobiernos y a los congresos es a mantener la integridad de las leyes de derechos de autor, que son precisamente las que le permiten a los autores, artistas y productores autorizar o no este tipo de usos, y en caso de autorización tener la posibilidad de negociar libremente una licencia. Al final se podrán organizar las cosas con licencias previas. Debería, claro que sí, debería, en el marco de los derechos existentes. Existe la posibilidad, de hecho, hoy día, como tú sabes, hay un ecosistema de la música digital donde existe un sistema global de licenciamiento de derechos que funciona cabalmente y que es el que ha permitido precisamente que plataformas como Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music hayan obtenido licencias válidas para poder ofertar al público consumidor de música más de 100 millones de canciones. Ese mismo sistema de licenciamiento que está funcionando permitiría licenciar también las utilizaciones en el entorno de la inteligencia artificial, sin que ello signifique
que los desarrollos tecnológicos alrededor de la inteligencia artificial no van a producirse. Al contrario, ya hay muchísimos casos prácticos de empresas como OpenAI, que es la propietaria de ChatGPT, donde ella ha negociado y ha obtenido licencias de grupos editoriales. Tiene varios acuerdos ya firmados con Le Figaro y otras, con Associated Press y otras empresas del sector editorial, tanto en Europa, en Estados Unidos, donde ya se demuestra que estas empresas saben que para el uso de estos contenidos tienen que obtener una licencia, una autorización, y que esta autorización está basada en el ejercicio de los derechos de autor que ya están en las leyes. De forma que no es cierto que el derecho de autor vaya a ser un obstáculo para el desarrollo de la inteligencia artificial. No, va a ser un complemento. Sin duda alguna, pienso yo. Y si tenemos a la mano la salida que es la licencia, pues fácilmente se podrán poner de acuerdo. ¿Cuál es el obstáculo para no estar de acuerdo ahí? El obstáculo es económico, Antonio, como pasa en muchas de estas cosas. Yo siempre le recuerdo el ejemplo de lo que vivió nuestra industria con YouTube. YouTube es una plataforma cuya posición inicial hace muchos años fue la de negarse a pagar por los contenidos ofrecidos en su plataforma, bajo el argumento de que ellos no subían esos contenidos, eran subidos por los usuarios de la plataforma y que en consecuencia ellos, como administradores o proveedores de una plataforma, responsabilidad económica. Ese es un argumento que por supuesto fue derrotado, no solamente en las cortes, sino en la práctica. Y hoy día nadie discute por qué YouTube debe pagar por los contenidos que están en su plataforma. Pero fue una posición inicial de la empresa, fue una larga lucha para el sector, y al final se demostró que el sistema del derecho de autor es perfectamente capaz de ofrecer soluciones prácticas viables para el licenciamiento de derechos en el entorno digital. Entonces, ¿qué es lo que estas empresas de alta tecnología vinculadas al mundo de la inteligencia artificial están buscando? Número uno, abaratar sus costos de operación. Número dos, hacer su operación mucho más sencilla. Pero lo que no nos parece justo a nosotros es que abaraten los costos o hagan su operación más sencilla o más simple, sacrificando el derecho de autor. Eso no nos parece razonable, por lo tanto pensamos que no debería prevalecer esa posición, y por eso como industria a nivel global pues hemos mantenido una lucha constante. Te consta que nos has ayudado en Colombia a presentar esta posición del sector creativo global en Colombia. Pero asimismo nosotros en América Latina y fuera de América Latina estamos pidiendo a los gobiernos que las plataformas de inteligencia artificial tienen que estar obligadas por principios de transparencia. Es decir, no es posible que estén utilizando para el entrenamiento de modelos millones y millones de canciones y que no puedan decirle a los titulares de derechos cuáles fueron esas canciones. Esto no nos parece aceptable, no nos parece real. Pensamos que ellos deberían estar obligados por principios de transparencia mínima. Bueno, en ese aspecto, ¿cómo está ya la legislación europea y la legislación americana? Bueno, la ley de inteligencia artificial de Europa, que entró en vigencia el año pasado, establece dos cosas fundamentales, ¿no? La primera, establece que a pesar de que no es una ley sobre propiedad intelectual ni derechos de autor, sí establece que los operadores e implementadores de servicios de inteligencia artificial en la Unión Europea deben cumplir con la legislación sobre derechos de autor de los países miembros de la Unión. Y esto es fundamental. O sea, la ley de inteligencia artificial europea llama a mantener la integridad y el respeto del derecho de autor como principio fundamental. Segundo, la ley europea establece obligaciones de transparencia que estos operadores e implementadores deben cumplir para informar de manera detallada a los titulares de derechos sobre los contenidos protegidos por el derecho de autor que han sido utilizados para el entrenamiento de sus modelos. Y no pueden escudarse o excusarse
de esta obligación, diciendo que el entrenamiento de los modelos o la alimentación de las bases de datos ocurrió fuera de la Unión Europea. Es claro que no se acepta lo que se llama el lavado de inteligencia artificial. Es decir, no puede venir un operador a implementar un modelo en la Unión Europea y excusarse de sus obligaciones de transparencia, de autorización y pago, diciendo que la base de datos fue conformada en un país extranjero donde esos principios no aplican. Ese lavado de inteligencia artificial indudablemente está prohibido por la ley europea y en consecuencia todos los que pretendan operar estos servicios en la Unión Europea tienen que someterse a las mismas condiciones. Muy bien. ¿Y la americana qué dice? En Estados Unidos el asunto es mucho más litigioso. Nuestro sector, representado por la Cámara Norteamericana de la Industria de la Música, ha demandado a dos plataformas generativas de canciones, como tú sabes, Suno.com y Udio.com. Son dos casos muy importantes que están todavía en proceso. El argumento de las plataformas es que ellos están amparados por la excepción de Fair Use, es decir, no están obligados a pedir permiso ni a remunerar por el uso que se haga en el entrenamiento. Pero aquí tenemos que mencionar que ya hay decisiones judiciales muy importantes también, donde se establece que una cosa es el entrenamiento de los modelos y otra cosa es el tomar contenidos y copiarlos sin autorización de sus titulares, haciendo piratería. O sea, una cosa es que quieras alimentar tus modelos con copias piratas, lo cual ya está prohibido en la ley. Entonces, a pesar de que el asunto en Estados Unidos no se ha definido todavía en las Cortes de Justicia, esperamos que se defina pronto, ha quedado claro que los principios fundamentales que inspiran al derecho de autor en los Estados Unidos se mantienen sin modificación. Muy bien, eso nos va dando como una luz de lo que puede ocurrir en el resto del mundo, ¿no? No sé cómo está Asia, por ejemplo. La verdad que Asia no tenemos mayores noticias. Y yo creo que la mayor parte de los desarrollos legislativos lo estamos viendo ahora en América Latina. O sea, hay una cantidad enorme de proyectos de ley, dos de ellos muy avanzados en materia de inteligencia artificial. Uno es el proyecto de Brasil, que está en el Congreso brasilero, que fue aprobado por el Senado el pasado 10 de diciembre, que ahora se encuentra bajo análisis en una comisión especializada en la Cámara de Diputados. Nosotros vemos de manera optimista que antes de la finalización del gobierno del presidente Lula, ese proyecto de ley de inteligencia artificial, que contiene salvaguardas importantes a los derechos de autor, se pueda aprobar. Y el segundo proyecto importante que está bien avanzado es el de Chile, el proyecto chileno, que va al revés del proyecto brasilero, es decir, fue aprobado parcialmente ya en Cámara de Diputados a nivel de comisión, va al Pleno de Diputados, posiblemente mañana esté en agenda para ser votado en el Pleno de Diputados, pero que en todo caso se espera que antes de fin de año pueda ser aprobado en la Cámara de Diputados para pasar a la Cámara de Senadores. Este proyecto chileno también es un proyecto que deja a salvo los principios fundamentales del derecho de autor y a nuestro juicio, a pesar de que no estamos completamente satisfechos con toda su regulación, sí es un proyecto que toma en consideración las particularidades de nuestro sector en su regulación. ¿Y en Colombia, cómo la ves? En Colombia hay un proyecto de ley bastante extenso promovido por el Poder Ejecutivo, un proyecto que está siendo discutido ahorita preliminarmente. No ha tenido aprobación en ninguno de los 4 debates necesarios y está en un estado bastante incipiente de discusión. No sé qué prioridad tenga en la agenda legislativa. Es un proyecto bastante general en su contenido y nosotros como sector privado pues estamos participando con nuestra posición para enriquecer ese debate, ¿no? Y esperamos ser escuchados, por supuesto. Muy bien, todo este panorama que estamos viendo, bueno, en Colombia también se archivó algo también sobre eso inicialmente a finales de la legislatura anterior. Seguramente vuelven a presentar esos temas. Porque la inteligencia artificial, hay que decirlo claramente, no va a parar.
hay que acomodar las normas y las leyes a todos los demás derechos. Así es. Pero entonces te pregunto, Juan Luis, ¿cuáles son los avances y soluciones que la inteligencia artificial puede aportar a la sociedad en su conjunto? No, muchos, Antonio. La inteligencia artificial, como lo decíamos al principio, en sentido general, puede ayudar en todos los sectores de la sociedad. Para nosotros, por ejemplo, el trabajo jurídico, específicamente en mi área profesional, la inteligencia artificial ofrece herramientas y posibilidades maravillosas para el análisis, clasificación de proyectos de ley. Por ejemplo, uno de los trabajos más interesantes que nosotros hacemos aquí en la oficina regional de ISPI es identificar los proyectos de ley prioritarios que en los 18 países de la región en los cuales nosotros tenemos algún tipo de actividad se presenten ante los congresos nacionales. Ese es un trabajo que a veces es tedioso, es largo. Hay proyectos de ley que son muy breves. Estamos siguiendo un proyecto en Chile que tiene un solo artículo, pero también nos encontramos a veces con proyectos que entre la exposición de motivos y el articulado llegan a las 200 páginas. Y todo ese trabajo de análisis, de identificación de prioridades y de elaboración de resúmenes ejecutivos puede ser ahora mejorado con la participación de la inteligencia artificial. O sea que no hay ningún sector de la sociedad donde la inteligencia artificial no ofrezca por lo menos soluciones potenciales. Por eso es que nosotros decimos desde aquí que no es que la máquina va a sustituir al hombre. Va a haber un hombre que no maneja la inteligencia artificial que va a ser sustituido por un hombre que sí la maneja. Entonces no hay alternativa, yo no veo opción, yo creo que hay que asirse y aprovechar estas herramientas, conocerlas, utilizarlas de manera responsable y que en todas las instituciones, tanto públicas como privadas, existe una regulación mínima con principios éticos para que nosotros, los que trabajamos en esas instituciones, podamos hacer un uso adecuado de la inteligencia artificial. Yo creo que en esa medida la inteligencia artificial se va a insertar y se está insertando en el trabajo diario y ordinario de todos los profesionales. Sí, sí, yo creo que ahí no hay discusión. La inteligencia artificial se pegó y se quedó y se va a quedar. Se va a quedar, sí, correcto. Lo que hay que tener en cuenta es que los gobiernos, los políticos, deben entender, no hacer populismo, sino buscar la protección que por tantos años se ha logrado con la propiedad intelectual en forma general, ¿no? Porque no solamente afecta a la música y no cualquier derecho del autor de un libro, el derecho hasta de las fotocopias, pues, cualquier cosa debe ser objeto de protección, porque la gran diferencia que tenemos nosotros los seres humanos frente a los demás seres vivientes es la creatividad, y la creatividad es la que hay que proteger. ¿No te parece? Totalmente, totalmente, Antonio. Nosotros decimos que si la inteligencia artificial va a curar el cáncer, cosa que todos esperamos de verdad, pensamos que en ese proceso, que es indetenible, de desarrollo tecnológico, no se debería sacrificar a la música. O sea, que curen el cáncer es una cosa, y es una cosa muy buena que toda la humanidad quiere, pero en ese proceso y en ese camino vertiginoso, por lo demás, no se debería sacrificar a la creatividad y al talento musical, en particular de nuestra región latinoamericana. Entonces, el desarrollo tecnológico debe venir, le hemos dado la bienvenida en la industria de la música, pero al mismo tiempo pedimos de la manera más respetuosa posible que se aseguren los derechos que protegen a la música. Ese diríamos que es el pedido fundamental de ITI a los gobiernos. Indudablemente, indudablemente. Yo creo que los gobiernos ahora sienten en América Latina la gran responsabilidad que tienen en sus hombros de regular la inteligencia artificial de una manera que en las leyes futuras se refleje un justo balance entre
darle apertura a los desarrollos tecnológicos y a la inversión en el sector tecnológico sin desmedro de los derechos de propiedad intelectual, que al contrario de ser un obstáculo, han demostrado históricamente, como tú lo dijiste hace rato, son un complemento del avance tecnológico. Más bien la propiedad intelectual ofrece un sistema de licenciamiento que va a facilitar el acceso a contenidos protegidos para que las invenciones tecnológicas puedan operar de una manera efectiva. Y esto nosotros estamos convencidos de que es el camino correcto, que en la legislación exista un balance, que se preserven los derechos y que lo que más distingue a América Latina como región es la enorme capacidad creativa de sus autores, de sus artistas, de sus productores. Entonces yo creo que prioridad fundamental en la región, además de darle la bienvenida al desarrollo tecnológico, es preservar ese enorme patrimonio que tenemos en la región de música, de películas, de libros, de todo tipo de creaciones humanas. Protección y licenciamiento, ¿no? Ahí está el meollo del asunto. Ahí está el meollo del asunto y esa es la cuestión grave a la que los gobiernos y los congresos van a responder en la región. Y yo espero que el resultado final sea como ha sido en el pasado, sea un resultado que refleje un profundo respeto a la creación artística de América Latina. Eso es lo que todos esperamos y eso es lo que estamos conversando con los gobiernos y con los congresos. Yo creo que es supremamente claro para cualquiera que nos esté escuchando el objetivo fundamental de protección de la propiedad intelectual en el caso específico de la música frente a productores, autores y artistas. Protección y licenciamiento. Así es. Aprovechando, Juan Luis, algunos temas, en algunos países de América Latina se han ido perdiendo algunos derechos, sobre todo en el tema de la gestión colectiva. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, la verdad que nosotros... Protección, ¿cierto? No derechos, sino que no propiamente se han perdido derechos, sino que se ha perdido la base de la protección. Bueno, siempre nosotros desde aquí vemos ataques, intentos de reducir los niveles de protección de los derechos, proyectos presentados a la carrera o atendiendo a intereses particulares, no necesariamente del sector cultural. Y bueno, y eso pues nos mantenemos siempre en alerta y listos para colaborar con los gobiernos, con los legisladores de la región también, explicando en primer lugar cómo funciona la industria de la música al día de hoy. Yo creo que es una responsabilidad de la industria informar, educar en la medida de nuestras posibilidades, convencer y sensibilizar a los gobiernos sobre cómo funciona la industria de la música de hoy. Hay una mitología en torno a lo que es la industria de la música, en torno al rol del productor de fonogramas o el productor artístico. Se ha demeritado y se ha desvalorizado muchas veces el rol del productor discográfico o el productor fonográfico, y es un papel importante, es un rol importantísimo para nuestra organización explicar cómo funciona el ecosistema de la música al día de hoy, los roles que cumplen los diferentes partícipes, la importancia del aporte del productor en el desarrollo del artista, de la carrera del artista, y los beneficios que en los últimos años se han incrementado para todos los partícipes en el sector musical, que han sido muy importantes y se reflejan a nivel económico, a nivel profesional, a nivel artístico. O sea, hay una industria pujante en América Latina donde los artistas cada vez conocen mejor sus derechos, cada vez están mejor asesorados y muchos de ellos ya se han constituido no solo como creadores, no ven a sí mismos como empresarios, como dueños de su talento, y son productores de fonogramas también,
son propietarios y titulares de sus grabaciones musicales y tienen la capacidad empresarial, en muchísimos casos, de negociar de tú a tú, de empresa a empresa, de negocio a negocio con las compañías tradicionales. Este es un fenómeno que es cada vez más frecuente y nosotros vemos eso con alegría, con satisfacción, como en el entorno de la industria de la música, el artista es una persona cada vez más consciente de sus propios derechos. Hombre, Juan Luis, creo que el público, nuestra audiencia, va a quedar con una información supremamente clara de por qué se debe proteger, por qué se vela por los derechos de la propiedad intelectual y el objetivo fundamental es de proteger la creatividad. Nada que el pensamiento labio, Juan Luis, te agradece la presencia. No, a ti. Es muy importante estos comentarios tuyos, el conocimiento que tienes hace que la información sea fidedigna, sin titubeos y con una claridad conceptual magnífica para beneficio de toda la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, y por aquí siempre estamos a las órdenes. Muchas gracias.